buenas tardes, hermanas. Las invito a escuchar esta alabanza que se llama Tu Palabra y asimismo pues a reflexionar en esta letra que bueno nos muestra cómo al leer la palabra de Dios cada día podemos creerle en esas promesas que nos hace. Bueno, vamos a llevarlo a cabo para poder vivir siempre firmes y confiando en el Señor. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Hola, hermanas, bienvenidas a un nuevo videoclip
sobre Caminando bajo su gracia en esta ocasión, y como lo pudieron haber escuchado en el himno previo, pues obviamente tenemos que confiar en Dios, en todas sus promesas y en todas las bendiciones que Él nos otorga cuando dejamos que nuestra vida vaya conforme a su voluntad. En esta ocasión el tema se llama ¿Tu fe está firme en Dios? Puedo imaginarme la ola de pensamientos y sentimientos que inundaban la cabeza y el corazón de Abraham. ¿Será posible? Desde hace ya algún tiempo, Abraham había sido testigo del poder y del cuidado de Dios hacia él y su familia. Dios lo había sacado de su tierra y de su parentela para llevarlo a una tierra nueva. Hasta ahora Dios había cumplido su promesa. Abraham poseyó aquella tierra que Dios le había prometido y lo bendijo con riquezas. También había mostrado su poder en medio de las circunstancias difíciles durante el camino. Abraham conocía el poder de Dios y sabía que Dios cumplía sus promesas. Aquella noche, Dios le repitió por tercera vez la misma promesa que le había hecho antes de salir de la tierra de Ur. Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham sabía que era viejo y que humanamente hablando era imposible que Sara, su esposa, también de edad avanzada y además estéril, pudiera dar a luz hijos. Pero Abraham le creyó a Dios, aún en contra de toda probabilidad y a pesar de todas las circunstancias difíciles que lo rodeaban. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo encontramos en Romanos 4, en los versículos 20 a 22. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente crees en Dios? ¿Si realmente tienes fe en Dios? Debo confesar que esta pregunta no sale a relucir frecuentemente en medio de mis circunstancias difíciles. He llegado a la conclusión que es porque equivocadamente doy por sentada mi fe en Dios. Dios nos ha dado promesas en su palabra y nosotras podemos reclamar esas promesas porque somos sus hijas. Muchas veces pensamos que Dios cumplirá sus promesas a la hora y en el tiempo que nosotras queremos. Confundimos sus promesas al pensar que Él quitará de nosotras tal o cual sufrimiento o circunstancias y todo saldrá como nosotras queremos. Pero no funciona así. Dios quiere que le creamos para que de Él sea la gloria. Por ejemplo, el comentarista Matthew Henry dice, la fe de Abraham le dio a Dios la gloria de su sabiduría, poder, santidad, bondad y especialmente de su fidelidad, descansando en la palabra que había hablado. Dios honra la fe y una gran fe honra a Dios. La fe y la confianza de Abraham hacia Dios era tanta que Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham no temía lo que vendría porque confiaba en Dios, lo conocía y conocía su poder. Abraham pudo huir, pero no lo hizo. Se quedó a ver cómo Dios cumplía su promesa y aun cuando Dios lo probó al pedirle que sacrificara a Isaac, su hijo, él nunca dejó de creerle a Dios. La fe viene acompañada de confianza. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios crecerán a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Y nuestra comunión con Dios y nuestra intencionalidad en conocerle por medio de su palabra fortalecerán nuestra confianza en Dios. ¿Por qué dudas? Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo podemos seguir consultando en Mateo, en el capítulo 14, porque muchas veces podemos estar dispuestas a seguir a Jesús a donde sea, al igual que Pedro. Podemos decir como Él, te voy a seguir hasta la muerte, pero cuando viene la verdadera prueba de nuestra fe, tenemos miedo.
El miedo a lo que pueda pasarnos nos paraliza, se nos olvida que Dios es soberano, poderoso y que nos ama. Hace poco estuve a punto de rendirme, o al menos de sentir que me podía yo lesionar un poco más, o de tirar la toalla, como afuera lo conocemos, porque me sentía tan cansada por una situación familiar, pero eso solo mostró lo débil que es mi fe, mi incredulidad, mi falta de confianza en Dios, en su voluntad para mi vida. Si te interesa, quizás al final te cuente qué fue lo que realmente sucedió. Al momento de leer este pasaje, muy posiblemente se te han escurrido algunas lágrimas. La pregunta que aquí viene puede sacudir todo tu ser. ¿Por qué dudas? Sé que tal vez nuestro primer impulso hacia nuestras circunstancias difíciles es huir, queremos salir corriendo y escapar del dolor. Tristemente, preferimos creerle al mundo y a sus distracciones, preferimos creer las mentiras de Satanás en lugar de creerle a Dios. Somos como los discípulos durante el arresto de Jesús. Ellos huyeron. No huyas, cree en Dios, aférrate a sus promesas. Quédate a ver el poder de Dios, quédate a ver cómo Él te transforma, te renueva, te fortalece y te consuela. Quédate a ver cómo obra en ti y en aquellos que te han lastimado o herido. Quédate a ver cómo cuida de ti, cómo te protege y cómo te defiende. Quédate a ver cómo te bendice y cómo te toma de la mano para guiarte por el camino difícil. Quédate a ver cómo se glorifica y cómo exalta su nombre por medio de tu circunstancia. Quédate a ver cómo cumple su propósito en tu vida. La única manera en la que podrás verdaderamente conocer y confiar en Dios es cuando veas y experimentes su poder en tu vida. ¿Cómo puede ser esto? Ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo que tú debes pedirle a Dios. Justamente el primer paso es reconocer nuestra incredulidad, nuestra falta de fe y confianza en Dios. El Señor promete ayudarnos. Él promete estar con nosotras. No temamos descansar en nuestro Padre Celestial, no temamos confesar nuestra debilidad. Él sabe que somos polvo, Él conoce nuestras debilidades. Al reconocer nuestra falta de fe, estamos humillándonos delante de Dios y Él da gracias a los humildes. Me encanta cómo este padre que lleva a su hijo endemoniado Jesús para ser sanado, reconoce su falta de fe y pide ayuda a Jesús. Su intencionalidad y su deseo de creerle a Jesús eran genuinos. Él no se avergonzó de pedir ayuda y su oración en ese momento fue: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pidamos al Señor que ponga en nosotras el deseo de creerle y confiar en Él, que podamos ser capaces de clamar desesperadamente: ayúdame en mi incredulidad. Oremos que nos conceda de su gracia y ponga en nuestro corazón creerle realmente de tal manera que podamos caminar en medio de las tormentas. ¿Estás dispuesta a creer en Dios? ¿Estás dispuesta a que tu fe se fortalezca en Dios? Espero que en verdad este tema te sacuda tanto como me sacudió a mí, de recordar aquella situación en el que incluso cuando yo le estaba pidiendo a Él, mi humanidad solo me hacía pensar en ese momento, en esa pequeñez, y su respuesta fue: ¿por qué nada más en ese momento? ¿Por qué nada más quieres que sea ese ratito y no de aquí en adelante? Y su respuesta fue: aquí está, de aquí en adelante, para que nosotras entonces entendamos que cuando verdaderamente confiamos en Dios, dejamos que su palabra se cumpla en nuestra vida y que nosotros seamos testimonios de su obra, entonces vamos a poder ser como Abraham, vamos a poder ser como todos esos personajes que están en la Biblia, que fueron verdaderamente testimonio para gloria y honra de Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula.